Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Historia. Quien les habla es el profesor Miguel Ángel Loro Farfán, quien tiene a cargo el curso ya mencionado. Recordar que el presente video va dirigido para los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa particular El Triunfo, esperando siempre que se encuentren bien y que sigan con todas las medidas de bioseguridad para protegernos nosotros y a los seres que más queremos. Empezaremos el presente video tutorial, ya saben, de acuerdo al orden establecido en nuestro módulo teórico práctico y asimismo sujeto a la planificación anual y a nuestro sílabus del curso. Pues bien, empecemos con el desarrollo del presente video tutorial. Muy bien, entonces empecemos con el desarrollo teórico del presente video correspondientes a la semana 9. El curso es Historia y el grado tercero de secundaria. Con el presente video vamos a iniciar un segundo capítulo que es Perú y América colonial, siglo XVII, XVIII y XIX. Es decir, específicamente todos los acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro Perú y en el continente durante los años 1600, 700 y hasta 1800. Primero, identifiquemos las imágenes que estamos aquí. A partir de esas imágenes podemos identificar que el territorio americano pasó por distintas, vamos a decirle, etapas relacionadas con su estructura geográfica o las estructuras territoriales. En el caso del Perú, puntualmente, en la primera imagen podemos identificar que todo lo que está sombreado de color rojo sería el territorio que alguna vez fue el Perú entre los siglos XVI y XVII. Y en la imagen número 2 vemos que queda fragmentado ya en el siglo XVIII porque aparecen nuevos territorios de acuerdo a la estructuración que se va a vivir en el transcurso de los años. Y en la última imagen vemos ya la representación del Perú actual en su territorio, ¿no? Y asimismo de los diversos países. ¿A qué hace referencia a ello? A que los territorios pasaron por distintas etapas de estructuración, de control, debido a un control político, económico, social por parte de un país europeo como va a ser España. Y hacemos mención entonces que América fue una colonia específicamente del país actual español. ¿Y qué es una colonia? Bueno, entendemos por colonia a un territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país, por lo general una potencia llamada metrópoli, el cual lo ha invadido y ha sometido a sus habitantes por la fuerza. ¿Y quién es la autoridad en una colonia? Bueno, la autoridad en una colonia es el virrey, que es la representación del rey, que en este caso tiene su sede en la metrópoli, ¿cierto? Y el virrey es su representación aquí en América, en las colonias. Acá hacemos mención con ello, entonces, que el continente americano fue una colonia española y específicamente el Perú, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces el virreinato del Perú entre los siglos XVI y XIX. ¿Qué fue el virreinato del Perú? Bueno, fue una época de nuestra historia en la cual dependíamos de la metrópoli española en el aspecto político, económico, social, administrativo, cultural, etc. Fueron aproximadamente 3 siglos de control español, desde 1500 hasta 1800, ¿no? Bueno, hasta las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? 1800. ¿Qué aprenderemos? Bueno, en este caso que vamos a ver en este video, las causas, división territorial y estructura política del virreinato peruano. Recordamos siempre que toda la información está sujeto a la estructuración de nuestro módulo teórico práctico del curso. Generalidades del virreinato peruano.
Fue creado el 20 de noviembre de 1542 mediante una real cédula emitido en Barcelona, España. Ese instrumento jurídico se llamó Leyes Nuevas, promulgadas por el rey Carlos I o Carlos V. Y como podemos identificar en la imagen sombreada de color amarillo oscuro o amarillo más resaltante, fue un amplio territorio del virreinato peruano durante el siglo XVI, cuando fue creado, y en la otra imagen identificamos al rey Carlos I o Carlos V. ¿Cuáles fueron las causas para la creación o estructuración del virreinato peruano? Bueno, poner fin a las antiguas demarcaciones territoriales, dígase las gobernaciones. Con el proceso de la conquista, la corona española, mediante la autorización dada a Pizarro con la capitulación de Toledo, se hace la primera división territorial de lo que actualmente es el Perú, con la creación de la gobernación de Nueva Castilla para Francisco Pizarro y años después la gobernación de Nueva Toledo para el otro conquistador, Diego de Almagro. Esto trajo consigo conflictos, sobre todo por la posición del Cusco. Entonces España, para evitar todos estas guerras civiles que se desarrollaron y para poner fin a estas demarcaciones, es que decide tomar el control directo mediante las leyes nuevas. Es una causa. La segunda es que una vez promulgadas las leyes nuevas, lo que se tiene que hacer es poner un representante que las haga cumplir, y para ello esa función fue encargada al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, pero que es derrotado por los encomenderos, por los españoles aquí en América en la batalla de Iñaquito. Y también otra causa fue para evitar los abusos y el trato inhumano. Esto sobre todo a manos de los encomenderos, que si bien la encomienda fue un sistema de control político, económico, social, con la que se buscaba o se buscó garantizar la protección y evangelización de los indígenas, eso no se dio y más bien conllevó a la explotación de la mano de obra, el cobro de tributos, etc. Y la corona española va a buscar poner fin a ellos, inicialmente con la promulgación de las leyes de Burgos, ¿no? Es importante mencionar la labor de Bartolomé de las Casas como defensor de los derechos del indio. ¿Cuál fue la extensión territorial? Entre sus primeros siglos de creación, 16, ¿cierto? 17 hasta el 18 e incluso hasta la primera década del siglo XIX, comprendió casi toda América del Sur, a excepción de Venezuela y Brasil, ¿cierto? Es decir, abarcó los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay e incluso la parte de Panamá en Centroamérica. Brasil, recordemos que fue una fue una colonia portuguesa, y Venezuela fue una gobernación completamente independiente al virreinato del Perú. Su división política. Para mejorar la administración y el gobierno fue dividido en 7 audiencias. Cada una de esas audiencias dan origen a los respectivos países donde están ubicados. Tenemos la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe, Colombia, la audiencia de Quito, Ecuador, audiencia de Lima, Perú, audiencia de Charcas, Bolivia, audiencia de Buenos Aires, Argentina, y la audiencia de Santiago. Políticamente está así dividido. Recordemos, vuelvo a mencionar, estas audiencias dan origen a cada uno de los países donde están ubicados. Otros virreinatos en América. Cuando los Borbones llegan al poder, estamos hablando de 1700, con Felipe V o Felipe de Anjou, aproximadamente en el siglo XVIII, es que, siglo XVIII, es que se fragmenta el virreinato peruano, y así aparece el virreinato de Nueva Granada en 1717 por el rey Felipe V, que comprende las audiencias de Panamá, Santa Fe y Quito, y el virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 por el rey Carlos III, el que aplica las reformas borbónicas en realidad en el Perú, y que comprende las audiencias de Charcas y Buenos Aires. Entonces, la estructuración del virreinato peruano se debió para mejorar la administración, porque era un amplio territorio, para evitar el ataque de piratas y corsarios, aquellos asaltantes de embarcaciones
mercantiles, ¿no? Dígase los barcos mercantiles, piratas para su provecho propio y los corsarios financiados por alguna nación en todo caso. Es así que el virreinato peruano queda fragmentado en la siguiente imagen que puedes identificar. Y además de los dos virreinatos ya mencionados que aparecen, también se estructuran las capitanías. La Capitanía General de Santiago, 1743, y la de Venezuela, 1778. La capitanía eran territorios más pequeños sujetos a un control militar. Entonces quedó reducida a inicios del siglo, bueno, desde inicio del siglo XVIII y hasta finales queda reducido el virreinato peruano solo a la imagen presentada ahí, ¿no? De lo que alguna vez fue un territorio amplio, queda reducido. ¿Y cómo fue la división territorial del virreinato? Al formarse otros virreinatos y las capitanías a base justamente de nuestro territorio, es que en los siglos XVIII y XIX se redujo y quedó dividido territorialmente en 8 intendencias, las cuales fueron Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Cada una de estas intendencias equivaldrían a lo que son departamentos en la actualidad, que estaban organizados en partidos. Organismos de gobierno. La organización política o el control gubernativo de la metrópoli española estaba sujeta, bueno, la organizamos en base a 2 bloques. Instituciones metropolitanas que tienen su sede en España, dígase el Rey y el Supremo Consejo de Indias, e instituciones coloniales con su sede en América, Perú específicamente, ¿no? El Virrey, la Real Audiencia, corregimientos, intendencias, Tribunal de Consulado, cabildos, caciques, reducciones, ¿no? Entonces, empecemos con el primer bloque, instituciones metropolitanas con su sede en España. El rey fue la suprema autoridad de España y de todas las colonias. Su poder era absoluto, divino e ilimitado. Sus facultades fueron dar leyes, declarar la guerra, acuñar monedas, y en España, en la historia digamos monárquica de España, gobernaron 2 dinastías. Las dinastías de los Habsburgo, proveniente de la Casa de Austria, desde Carlos I o V hasta Carlos II, 1700, y la dinastía Borbón en Francia, desde Felipe V hasta Fernando VII. El Real y Supremo Consejo de Indias fue creado por el rey Carlos V, en reemplazo de la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla inicialmente tenía el control del comercio, del monopolio comercial, etc. Y bueno, habría sido creada en 1503, pero luego reemplazado por el Consejo de Indias. Esta institución se componía de un presidente, un canciller, registrador, funcionarios designados por el rey. ¿Qué funciones tenía? Legislar. Se encargaba de elaborar las leyes y disposiciones generales para el gobierno de las colonias. Administrativa. Proponía el rey el nombramiento de los más altos funcionarios para la colonia, virreyes, capitanes, oidores, corregidores, etc. Función religiosa. De acuerdo al derecho de patronato, daba su aceptación a la designación de autoridades eclesiásticas. El rey tenía el derecho también de regio patronato, donde designaba las autoridades eclesiásticas, y el Consejo de Indias aceptaba dichas designaciones. La función judicial. Resolvía en última instancia los casos civiles y criminales, y sus fallos eran inapelables, es decir, como última instancia de apelación en los diversos temas judiciales, el Real y Supremo Consejo de Indias tenía esas facultades de resolverlos. Instituciones coloniales, su sede en América. Tenemos el virrey. Era el representante del rey en las colonias, su otro yo. En caso de muerte o ausencia del virrey, el poder, el gobierno se hacía cargo de la Real Audiencia, ¿no? Si en el caso del virrey se enfermaba, se moría o bueno, sacaba del cargo. ¿Qué funciones tenía el virrey? Políticas. Era el gobernador general de la colonia y todos los funcionarios le debían respeto y obediencia. En el ámbito judicial, presidía solo en casos de gran trascendencia
la presidencia de la Real Audiencia, pero no ejercía derecho de voz o voto. Militar. Era el capitán general de las fuerzas, tanto marítimas como terrestres del virreinato. Religiosa. En su condición de vicepatronato de la Iglesia, se preocupaba por la expansión del cristianismo y la catequización. Económicas. Debía cuidar el tesoro real y vigilar la recaudación y administración de rentas. Y el virrey y todas las autoridades coloniales estaban sujetas al juicio de residencia, que era una especie de memoria que presentaba al terminar su mandato. Comúnmente el virrey, en la historia del Perú han sido 40 virreyes, sus gobiernos eran de 4 años, pero se podrían extender más, como ha sido el caso de muchos, ¿no? El primer virrey del Perú, como lo hemos mencionado, fue Blasco Núñez de Vela, que murió en Iñaquito, cuando vino para hacer cumplir las leyes nuevas. El virrey más importante, por decirlo así, conocido como el organizador del virreinato peruano, es Francisco de Toledo, ya que él llevó a cabo el primer censo poblacional, ¿no? Organizó las reducciones, el tributo indígena, hacía visitas, etc. El último virrey es José de la Serna. La Real Audiencia. Era un organismo o tribunal encargado de administrar justicia en las colonias, ya sea civiles y criminales. Se encargaba también de asesorar y vigilar al virrey. En caso de muerte o ausencia del virrey, se hacía cargo del gobierno virreinal bajo el título de presidencia. El presidente de la Real Audiencia era el regente, en todo caso el oidor, ¿cierto? Los magistrados. Recordemos que la Real Audiencia ubicada en Lima es lo que representó que esta ciudad sea la capital del virreinato peruano y perdure hasta la actualidad, ¿no? Porque ahí estaba el Tribunal de Justicia. Los corregimientos eran extensas tierras o extensiones de tierras a cargo de un funcionario llamado corregidor, lo que equivaldría en la actualidad a lo que son provincias, creadas para corregir los abusos de los encomenderos contra la población indígena. Pero los corregidores se convirtieron en los personajes más odiados del virreinato peruano. ¿Por qué? Bueno, ¿qué funciones tenía? Se preocupaba de guardar el orden y la buena marcha de sus corregimientos. Administrativas era que cobraba el tributo a los indios y se encargaba de los repartos mercantiles, de la concentración de la mano de obra. Judiciales, hacía cumplir las leyes y los pleitos de los indígenas bajo su jurisdicción. Te dije que se convierte en el personaje más odiado porque al tener a cargo los repartimientos mercantiles, que es la venta obligada a los indígenas, eso pues para la población indígena que trabajaba obligatoriamente sin un pago pues acorde, ¿no? Porque eran muy precarios, muy bajos, sujetos a la explotación, maltratos. Entonces fue visto como una persona muy de gran odio, ¿no? Por parte de los indígenas, porque se encargaba de esas funciones, ¿no? A pesar de que fueron creadas para corregir los abusos, se convirtió en el personaje más odiado. Tenemos las intendencias. Fueron áreas territoriales semejantes a lo que son en la actualidad los departamentos, gobernados por funcionarios llamados intendentes. Reemplazaron los corregimientos. Fueron creadas por el rey Carlos III, quien aplicó las reformas borbónicas en el Perú, y se implantó en el Perú durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix, las intendencias. Tenemos los cabildos o ayuntamientos. Fueron instituciones urbanas que tenían a cargo el gobierno de la ciudad, el gobierno local. Representaban a todos los vecinos de la ciudad, compuesto por 2 alcaldes y diversos funcionarios llamados regidores. ¿Qué funciones tenían? Dictaban disposiciones, las llamadas ordenanzas para el gobierno de la ciudad. Cobraban arbitrios para disponer de sus propios ingresos, sus propias rentas. También administraban justicia, ya que resolvían los pleitos judiciales entre españoles e indios y cuyos fallos eran inapelables. Bueno, podían ser elevados, a la Real Audiencia de Lima. Existían cabildos abiertos y cabildos cerrados, ¿no?
Los cabildos abiertos era cuando participaban, además de alcaldes y regidores, los vecinos notables, que eran las personas más importantes de la ciudad. Y cabildo cerrado cuando solo participaban alcaldes y regidores. Se preocupaban también por el abastecimiento de víveres, así como de la higiene y embellecimiento de la ciudad. Los cabildos o ayuntamientos serían las municipalidades en la actualidad. El Tribunal del Consulado fue un organismo tribunal de justicia que se encargaba de resolver los juicios de carácter comercial, creado por Real Cédula el 29 de diciembre de 1593 por el rey Felipe II. Estaba gobernado por un prior y 2 cónsules elegidos por asamblea de comerciantes. Es decir, todos los comerciantes del Callao estaban agrupados acá mediante representantes, ya que en el Virreinato del Perú los comerciantes del Callao tenían el monopolio de lo que es América del Sur. Los caciques fueron los descendientes de antiguos señores y jefes de comunidades de indios. La colonia los mantuvo en sus cargos previa aceptación, de ellos de someterse, ¿no? De sumisión a la corona española y el poder colonial. Se sometían bajo las órdenes de los europeos, de los españoles, a cargo de privilegios, excepciones como de ir a la mita, cobro de tributos, etc. El cacique gobernaba directamente a los indios de su jurisdicción bajo la autoridad del corregidor y se preocupaban por el cobro de tributos a los indios, reclutarlos para la mita y los obrajes. Los caciques se convirtieron en enemigos en realidad de sus hermanos, ¿no? De sus hermanos de raza, de los indígenas. También podemos mencionar como otras autoridades, los Barayoc, que eran los alcaldes de indios, y las reducciones, que eran forma de asentamientos impuestas por el rey Toledo para ejercer el control y el cobro de tributos de la población indígena. ¿Ok? Y bueno, esto habría sido la explicación teórica con relación al video tutorial relacionado con correspondiente a la semana 9 en esta primera parte del Virreinato del Perú. Ya saben, cualquier consultas a través de la plataforma de Educay y los videos tutoriales, consultarlos aquí en la plataforma de YouTube, la página del colegio. Muchas gracias por su atención. Ya saben, siempre consultar los videos para resolver sus tareas y será hasta una nueva oportunidad.